Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a regresar a este estudio del libro de Juan. No nos hemos movido mucho del primer versículo. Voy a volver a leer los primeros 3 versículos. Nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muchas frases que se repiten aquí, como también muchos conceptos. Lo que más prevalece aquí es esta frase de en el principio. Saben, en la literatura y en las películas hoy en día, eso es lo que nos gusta ver. Ciertas frases icónicas donde resumen o dan la esencia de la literatura o de la película. Por ejemplo, en Star Wars inicia con una frase muy icónica en una galaxia muy lejana, y ya te da una sensación de asombro, de misterio, y te hace que estés totalmente invertido en la narración de la película. Están varios dichos también que decimos. Un dicho muy conocido del filósofo Sócrates es: lo único que sé es que no sé nada. Lo repetimos mucho, y como que el ser humano nos encantan esas frases. Por eso, especialmente el hispano, decimos muchos dichos que una vez más resumen ciertos caracteres o ciertas actitudes que tenemos en una variedad de circunstancias en nuestra vida. Y la Biblia está repleta de ciertas frases también. Una de las más icónicas es esta: en el principio. En el principio son las primeras 3 palabras que aparecen en las Escrituras. Se repite aquí en el libro de Juan, pero se alude en muchos libros más. Se alude en Proverbios 8, cuando habla sobre la sabiduría como teniendo preeminencia o como estando en coparticipación con el mismo Dios en la creación del cosmos. Vemos y veremos más bien en unas semanas, si Dios nos permite, en el libro de Job, donde Job alude a esta frase de la creación, porque él se siente en una situación de prueba inmensa, tal como Adán y Eva se sintieron. Eso lo vamos a ver en Job capítulo 3, después de que Satanás una vez más lo lleva hasta el límite de su paciencia, y donde ha llegado al límite de su dolor también físico y emocional. El libro de Apocalipsis también alude a esto, porque una vez más una frase icónica en una película o literatura te hace pensar en temas abstractos o temas principales de dichos medios de expresión. En la Biblia también, cuando vemos la frase en el principio, pensamos automáticamente en Dios, y pensamos también en el inmenso poder de nuestro Dios, de que Dios creó los cielos y la tierra ex nihilo, como dice la frase en latín, o sea, de la nada. No utilizó otros bloques preexistentes para llevar a cabo la materia o aquello espiritual que sabemos que existe, sino que Él lo creó todo de la nada. De que antes de que hubiera un principio, Dios ya es, Dios yo soy. Él ya existía. En Él sabemos que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él existe como Dios desde el pasado, presente y futuro. Eso lo hemos estudiado con muchos textos bíblicos en el pasado, cuando vimos los atributos de nuestro Dios. Pero esta frase te hace automáticamente pensar en Dios y la creación. Si fuera diferente, entonces realmente Dios no tiene el poder para crear, y si no hubiera un principio, realmente Dios tuviera un principio, y por lo tanto Dios sería descalificado para ser creador del universo. Pero todo eso ya lo sabemos. Entonces, cuando Juan inicia su relato del Evangelio de esta manera, lo está haciendo muy selectivamente, sabe exactamente lo que quiere hacer. Juan quiere llevar la mente judía, el cual quiere persuadir, y también quiere llevar la mente griega, la cual también quiere persuadir, a que piensen en el principio, a que piensen en Dios y su poder creativo. No creativo en el sentido de que
que un artista es creativo hoy en día, sino que creativo en el sentido de que solo Dios puede llevar a cabo cosas nuevas de la nada, ex nihilo. Juan está aludiendo a una promesa del Antiguo Testamento. No solo está haciendo referencia a Génesis, está haciendo referencia a múltiples promesas por los profetas. Lo estudiamos también en Isaías, de hecho en la pura introducción que tuvimos de Isaías. Vimos que en Isaías, cuando el profeta estaba anunciando el Evangelio, las buenas nuevas que se llevarían a cabo a través del ungido de Dios, vimos que Isaías estaba prometiendo también con el Evangelio, o sea, las ramas del Evangelio iban a llevar a cabo un nuevo reino, iba a llevar a cabo un nuevo éxodo, una nueva creación y un nuevo pacto. Estas ideas no necesariamente tienen que verse como separadas, sino están todas juntas, interconectadas unas con otras. Es casi imposible cuando uno estudia estos temas de nuevo reino o de nuevo pacto o de nueva creación, verlas por distintas maneras, todas están juntas. Y Juan, cuando dice esto, está refiriéndose a esa promesa de una nueva creación. Para la mente griega, Juan utiliza esta frase porque quiere que piensen más allá de lo que ellos pensaban sobre la metafísica. La metafísica siendo esa rama de la filosofía que trata sobre el origen de todas las cosas, del ende, de la naturaleza de todas las cosas. ¿Cómo es que existe algo en vez de nada? ¿Cómo es que yo como ser humano tengo conciencia? ¿Cuál es la causa o el comienzo de eso? ¿Fui un accidente en el universo o fui acaso creado por alguien mayor que yo? Y aquello, si existe algo que es mayor que yo, ¿es Dios o es meramente el universo? Si es el universo, ¿qué cualidades tiene para que yo exista? Y si es Dios, ¿qué cualidades tiene para que yo exista también? Para el judío y para el griego, esto sobre el principio lo es todo. Lo es todo porque el Dios de Israel, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, el Dios del Antiguo Testamento, el gran Yahvé, se declaró como alguien quien tenía existencia en sí mismo, de que Dios no podía dejar de ser Dios, de que es por Dios por lo cual hay un principio para empezar, de que es por Dios de que todas las cosas tienen una causa y tienen un efecto. Él es la suprema causa suficiente para todas las cosas. Esta es la premisa de todo el Antiguo Testamento cuando habla sobre nuestro Dios. Para los griegos, ellos tenían una frase muy icónica también, que no hay nada más importante que el principio. Y ciertamente, hermanos, cuando lo vemos en puntos cotidianos, cuando se habla de un caso legal, ¿cuál fue el principio de un problema legal? ¿O cuál fue el principio de esto? ¿Cuál fue la causa de esto? Metafísicamente hablando, bíblicamente hablando, y en cualquier aspecto normal que podemos hablar, el principio lo es el todo. Pero iniciemos con ese aspecto profético del que está hablando el apóstol Juan. Él hace una vez más una alusión a Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando está diciendo en el principio. Lo hace estableciendo el cumplimiento de una promesa de nuestro Dios, de que iba a llevar a cabo una nueva creación a través de su ungido. Y tengo muchas notas aquí, pero antes de leer estas notas, quiero comentar de que todas las notas estarán en pantalla y normalmente acostumbramos a tener los textos en la pantalla. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Quiero que tengan esto en consideración mientras yo lea algunos versículos para que no pierdan la esencia o los puntos principales de este estudio. Si tiene la Biblia consigo mismo, acompáñeme por favor a Génesis capítulo 1. Siempre tenemos que volver en el principio, aquello que nos narra el profeta Moisés, aquello que sucedió en el comienzo del cosmos, especialmente aquí como lo relata
Génesis capítulo 1, y vamos a leer versículos 26 en adelante, 26 al 31. Dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dio: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Lo increíble de la palabra de Dios, como se ha dicho muchas veces por muchos siervos, es que siempre hay algo que podemos aprender en adicional. Aquí, la manera en cómo Dios creó el mundo es similar a un diseño del mismo templo de Dios, el mismo tabernáculo o el templo que Salomón edificó para la gloria de Dios. Había muchos elementos en el templo, pero los elementos principales era una imagen de lo divino, y que el templo iba a representar la presencia de nuestro Dios. Específicamente hablando, en ese contexto judío era el arca del pacto. Si ponemos atención, Dios creó el mundo con ese diseño del templo. Aquí, de la misma manera, hay una imagen divina, imago Dei, dice el latín. ¿Cuál es la imagen? El ser humano. Vuelvo a leer, dice versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó el mundo, como dice el versículo 31, que sea bueno, y bueno en gran manera. Y la manera en cómo tenemos que apreciar este relato de la creación, nuestra existencia, es por medio de la alusión de un diseño. Eso realmente lo que ocurrió en el principio. Este es un diseño divino que se está llevando a cabo. Es un diseño que refleja similarmente al diseño del templo, pero que alude más allá de eso también. Tenemos la imagen divina y tenemos la presencia de Dios. El ser humano fue creado a imagen de Dios para ser la presencia personal de nuestro Dios en la tierra. Para eso fuimos creados, para ser la presencia personal de nuestro Dios. Y físicamente hablando, cuando dice el versículo 28, fructificad y multiplicaos, no solamente se sugiere a que iban a reproducirse Adán y Eva y por ende toda la humanidad. Se iba a reproducir y se iba a esparcer y llenar toda la tierra de la presencia personal de nuestro Dios. El templo estaba diseñado a manifestar la santidad de nuestro Dios. Similarmente hablando, la creación del hombre, el diseño de la creación del hombre, fue para llenar la tierra de la santidad y de la gloria de Dios. Nosotros somos una demostración de la gloria de Dios. Por eso se le desanima al cristiano que caiga en depresión, o que caiga en ansiedad, o que caiga en tristeza, porque vales mucho más de lo que a veces te estimas. Lo eres todo para Dios, tanto que te dio su imagen divina, para llevar a cabo propósitos especiales aquí en la tierra, principalmente hablando, ser una presencia personal
de nuestro Dios. No somos como Dios en el sentido de que tengamos los mismos atributos que Dios, pero somos la presencia de Dios, similar a cómo fue el templo, similar a cómo los objetos del tabernáculo, pero personalmente hablando. Vamos a Génesis 3, y no lo voy a leer, pero en Génesis 3 vemos la acción notoria de Satanás, que tentó al ser humano a rebelarse en contra de Dios, y lo que causó eso fue una frustración al diseño original de Dios. Una vez más, tenemos que pensar en la creación de Dios en el principio como un diseño divino. Y el pecado frustró, el pecado puso en pausa la fruición del diseño de Dios. Y como había una gran responsabilidad en el ser humano de ser la presencia personal de Dios, desde que ellos, y por ende nosotros, nos rebelamos contra el Creador, por eso hubo una consecuencia universal, porque nuestro estatus como la presencia personal de Dios llegó a afectar todo el mundo. Normalmente en la iglesia y fuera de la iglesia tendemos a pensar en Adán y Eva, y esto se debe mucho a lo que los artistas han dibujado a Adán y Eva en el pasado, especialmente en el Renacimiento allá en Europa. Tendemos a pensar en Adán y Eva como figuras estoicas que simplemente iban a existir y que iban a permanecer en el Edén. Y no, queridos hermanos, lo que la Biblia nos enseña es que Dios tenía ambiciones grandes para Adán y para Eva, y para nosotros también. Dios no solo quería que permanecieran en el Edén, eso es evidente. Leamos una vez más, versículo 28. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Dios no quería que permanecieran en un solo lugar. Dios quería que llenaran la tierra para así representar al Creador y la santidad y soberanía de nuestro gran Dios. Ese es el diseño original de nuestro Dios en la creación, pero la introducción del pecado, la rebelión humana, la rebelión angelical también frustró ese diseño y puso, y esto es importante, y puso en pausa la fruición o la realización de ese diseño perfecto de nuestro Dios. Puso en pausa eso, y la pausa causó sufrimiento, causó muerte y causó muchas más consecuencias negativas que todos nosotros somos partícipes de. Vemos los relatos y vemos un gran número de sufrimientos por los siervos de Dios y por otras personas, pero hay un aire de esperanza. En un salmo muy conocido, pero que no estudiamos muy frecuente, acompáñeme a Salmos 2, Salmo 2. Salmo precioso que es altamente mesiánico. Salmo capítulo 2 nos describe al Mesías como un hijo divino de nuestro Dios, como un príncipe conquistador, davídico, similarmente a David, pero mayor que David. En Salmo 2 lo que vamos a leer es que Dios iba a enviar a su Hijo, a su ungido, el Mesías, como hemos estudiado también en combinación de lo que hemos aprendido de Isaías 53, es que Jesucristo iba a retomar la responsabilidad que Adán y Eva y todos nosotros teníamos como la presencia personal de nuestro Dios. Salmo 2, versículo 7 en adelante, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia
las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temor. Y por último, honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esa autoridad que Dios le entregó a Adán y Eva como portadores de la imagen divina y como instrumentos de llevar a cabo la presencia personal de nuestro Dios, o la presencia en la carne de nuestro Dios, el Mesías lo iba a llevar a cabo. Y cuando el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, lo hizo, quitó la pausa que hubo en el diseño original de Dios. Y es por eso que Isaías y Juan, lo que está aludiendo en el primer versículo, está enseñando que Cristo llevó a cabo una nueva creación. Esta nueva creación no fue como en Génesis, ex nihilo, no fue de la nada. Realmente cuando Isaías y Juan y los otros apóstoles enseñaron sobre esta nueva creación, realmente era una recreación. Pero para que se llevara a cabo esta recreación, Dios tenía que lidiar con aquellas entidades que frustraban la fruición de ese diseño original divino. Sabemos muy bien cuáles son esas entidades: el diablo, el pecado, el sufrimiento y la muerte. Veremos en el libro de Juan que nuestro Señor Jesucristo enfrentó lo peor que esas entidades le pudieron haber dado. Absolutamente lo peor. Enfrentó al mismo diablo y venció la tentación. Algo que Adán y Eva no pudieron hacer y que nosotros tampoco, si hablamos francos, no podemos hacer. Él lidió con el sufrimiento, fue un varón de dolores y no pecó. Nuestro Señor Jesucristo confrontó injusticia tras injusticia. Vemos las artimañas del diablo en cómo utiliza el Sanedrín, en cómo utiliza ciertas circunstancias que iban a provocar al Hijo de Dios en perder su compostura, en perder su santidad. Y no hubo absolutamente nada que podía hacer que Cristo pecara, porque si Cristo hubiera pecado, no hubiera esperanza de que ese diseño original de Dios continuara. Cristo enfrentó lo peor que el diablo y el pecado pudo haberle dado y lo venció. Absolutamente lo peor fue esa escena de la crucifixión. Y la gran realidad paradójica de esa crucifixión es que no fue una demostración de algo que Cristo no calculó bien en su ministerio, sino que esa crucifixión, esa cruz, realmente se convirtió en el trono de nuestro Señor Jesucristo. Es el trono de nuestro Señor. Venció esas entidades y ahora sí se puede llevar a cabo una nueva creación, esa promesa de una nueva creación. Eso fue lo que vimos en el estudio pasado. Esta nueva creación involucra toda nuestra constitución. Cristo es la evidencia de que Dios estaba trayendo nuevas cosas en el mundo, nuevas esperanzas, buenas nuevas. Él es la evidencia. 1 Corintios 15, si me acompañan por favor, 1 Corintios 15, nos dice el apóstol Pablo que Cristo Jesús, al resucitar, se convirtió en la evidencia personal de que el diseño original de Dios se estaba llevando a cabo, y que si Cristo resucitó, vana entonces no es nuestra fe. 1 Corintios 15, y vamos a leer versículos 22 en adelante. 1 Corintios 15, versículos 22 en adelante.
Con Adán hubo una frustración o una pausa en ese diseño. Cristo Jesús renaudó ese diseño original, y por eso en la iglesia de Cristo, por eso en esta nueva era del cristianismo, tenemos esperanza de ser criaturas nuevas, como dice 2 Corintios 5, 17. Cristo enfrentó lo peor, fue victorioso, y al resucitar logró ser la evidencia de que Dios estaba trayendo cosas nuevas en el mundo, una nueva esperanza, una nueva creación. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o el primer resultado de la obra creativa de nuestro Dios. Luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, como leímos en Salmos 2. Porque precioso es el que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Continúa el capítulo hablando sobre eso. Cristo Jesús es las primicias de esta nueva creación, de esta nueva realidad que fue restablecida cuando Él resucitó de entre los muertos, y que por ende nos da esperanza a nosotros. Cristo es esa evidencia, porque lo que Cristo le pasó en su resurrección es nuestra esperanza. Esta nueva creación o recreación que será aplicada a nosotros en el día postrero, y que ya viene siendo aplicada a nosotros, involucra dos aspectos, como lo tengo en la pantalla. Uno es la recreación del espíritu del hombre, que como dice en capítulo 3 de Juan, versículos 3 al 5, que debemos de nacer de nuevo, y que al nacer de nuevo somos criaturas nuevas, como dice 2 Corintios 5, 17, y que así somos hechos hijos de Dios, adoptados en Cristo Jesús. Cristo lidió con el pecado, y por lo tanto a través de Él podemos no tener una interrupción de nuestro propósito original de la creación. Nuestro Señor Jesucristo, al hacer todo esto, logró muchas cosas, pero muchas de las cosas que Él logró fue redefinir lo que significa ser humano, lo que significa tener un alma que tiene sed y hambre de Dios, de tener una esperanza, de tener una constitución incorruptible e inmortal también, como dice en 1 Corintios 15, 44 en adelante. Esta recreación del cuerpo será cumplida hasta el día postrero, como lo promete 1 Corintios 15. Pero Cristo dio la evidencia de esto cuando hacía prodigios como el convertir el agua en vino, convertir la naturaleza de una sustancia a otra, cuando resucitó a Lázaro, y cuando Él mismo resucitó de entre los muertos también. Apocalipsis 22. Vamos a leer Apocalipsis 22, y espero que todo lo que he dicho va a llegar a un buen resumen en este capítulo. Apocalipsis 22. En la era cristiana, la evidencia de esta nueva creación es Cristo. Logró vencer esas entidades que frustran el diseño original de Dios. Y nosotros podemos ser partícipes de esta nueva creación al convertirnos en cristianos, en hijos de Dios, que se va renovando el alma y la mente día tras día, de que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo en cómo ser humanos verdaderos, el verdadero humanismo como portadores de la imagen divina, y llevar a cabo los propósitos de nuestro Dios, de ser esa presencia de la que he estado hablando desde el principio de este estudio. Apocalipsis 22 nos muestra que cuando haya llegado el fin de todas las cosas, cuando llegue ese día del juicio final, esta nueva creación llegará, o este diseño original llegará a su fruición completa. Dice versículos 1 al 5: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad
y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esta es la completa realidad de esta promesa de una nueva creación, que una vez más podemos llegar a ser partícipes de al ser cristianos. Es como esta doctrina del reino de Dios. Somos miembros del reino de Dios aquí en la tierra, como dice Colosenses 1:13, pero en un sentido más completo seremos ciudadanos del reino de Dios en la presencia de nuestro Dios después del día del juicio final. Similarmente aquí podemos ser partícipes de esta nueva creación, en cómo de la misma manera que el Espíritu Santo en Génesis 1:2 estuvo sobre la faz de las aguas supervisando, santificando la creación de Dios, así de la misma manera tenemos el Espíritu Santo santificándonos, como dice 1 Pedro 1:2, supervisándonos, guiándonos para llevar a cabo esos propósitos divinos. Todo esto no lo menciona Juan 1:1, ¿verdad? Pero solo quiero dar a entender de que este tema de esta nueva creación está lleno de alusiones a través de todo el libro de Juan, que cuando dice en el principio, quiere que la mente judía automáticamente piense en Dios y su obra creativa para el beneficio de la humanidad y para gloria de Dios también. Ya checo cuánto tiempo tenemos unos minutos más. Este es el primer aspecto que podemos aprender en el principio, cuando dice Juan. Si continuamos también, hay intenciones metafísicas en el libro. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, vemos que que Génesis es un libro antiguo, habla sobre ciertas verdades sobre Dios y sobre el universo. Cuando el libro dice en el principio, nos está diciendo que Dios es eterno. Pues no está diciendo que Dios tiene un principio, sino que el universo y el mundo y el ser humano tiene un principio, y que por lo tanto implica que es temporal. Cuando dice Génesis 1:1, creó Dios, demuestra omnipotencia del Creador, y demuestra que el universo tiene o depende de una causa, de que por sí mismo no puede existir. No hay nada en la ciencia que demuestre que las cosas vienen de la nada, todo tiene una causa. Cuando dice los cielos, que Dios creó los cielos, demuestra que Dios es omnipresente. Y en cambio, con el universo, el mundo, demuestra que tiene finitud y que tiene dimensiones o límites en su existencia. Y Dios, sin embargo, no aplica lo mismo. Y la tierra demuestra que Él es inmutable, de que Dios de que simplemente es, y que la tierra es material, sujeta al cambio. Quiere que piensen cuidadosamente el apóstol Juan a su audiencia griega sobre estas grandes realidades metafísicas y bíblicas. Porque fíjense que había un filósofo llamado Aristóteles que ha influenciado de hecho mucho de la teología que conocemos hoy, pero que en algo sí estuvo equivocado, o por lo menos en contradicción con las Escrituras, especialmente aquí en Génesis 1:1. Él pensaba que el universo no podía tener un principio, de que el universo es eterno, y él creía en un Dios. Era politeísta, pero siempre iba más allá al monoteísmo. Muchos de los argumentos que utilizamos hoy en día para comprobar la existencia de Dios, de hecho, son aristotélicos. Pero en sí, Aristóteles no creía que había un principio. Para él era ilógico eso. Bueno, muchos, siendo discípulos de Aristóteles, en el tiempo de Juan,
Quizá les causó shock al leer esto, que en el principio. Recuerden esa frase de los griegos, no hay nada más importante que el principio. Juan seleccionó muy bien sus palabras porque quieren que el lector piense cuidadosamente sobre sí mismo y sobre Dios. Y esto es lo que debemos de tratar de hacer hoy en día, hermanos, cuando evangelizamos. Hacer que la otra persona piense. Así es como dialogaban los apóstoles en el libro de Hechos. Dialogaban, razonaban, daban sus argumentos y dejaban que la persona pensara. De que si no cree en Dios, si no cree en las Escrituras, por lo menos que contemplen o que piensen o mediten bien que las cosas que ellos creen no tiene a veces mucho sentido y que por lo tanto deben darle una oportunidad en sus vidas en contemplar la existencia de Dios. Porque una vez que contemples la existencia de Dios, la posibilidad de su existencia, así es más fácil contemplar en lo demás que enseña la Biblia también. Yo creo que este es un buen momento para concluir, queridos hermanos. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano Diego, ¿verdad? Si va a hacer la oración final. Hermano, muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga.